Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para adultos y también para jóvenes. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio número 2 de Zacarías, correspondiente al día domingo 15 de agosto de 2021. Van a ser 3 estudios, ya vamos en el número 2. El tema es el verdadero ayuno. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Zacarías. Vamos a estar leyendo ahorita el texto base completo. Es Zacarías 7 del 1 al 12 y Zacarías 8 del 18 al 23, pero ahorita vamos a atender la parte de Zacarías 7 del 1 al 7. Empezamos. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quislú, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarezer con Regemelec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Zarfela estaban también habitados? Amén. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Les invitamos a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú haces posible, en el que expondremos tu palabra. Te pedimos que añadas bendición a ella y que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Todo lo ponemos en tus manos, te pedimos que tú tomes control, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a la introducción de este tema, el verdadero ayuno. Es un tema interesante y muy útil para la vida práctica. Le invito a que pongamos atención para comprenderlo como debe de ser. Muy bien, acerca de la introducción de este estudio. Bueno, las escrituras lo mencionan frecuentemente, ¿verdad? Hacen referencia a esta actividad de abstinencia de comida y bebidas. En algunas versiones, a veces, en lugar de usar la palabra ayunar, se usan frases descriptivas como afligir el alma. Así lo puede también usted leer en la Biblia, afligir el alma. Hacer duelo, también otra forma de referirnos probablemente al ayuno, y usted puede constatar esto en Levíticos 16 del 29 al 31, 23, 27, Números 30, 13, Isaías 58, 3, 5 y 10. Muy bien, entonces aquí, a pesar pues de estas prácticas del pueblo hebreo, ¿verdad?, de los judíos, resulta que Moisés nada más les había indicado un ayuno, así como que obligatorio, ¿verdad?, anual.
que era en el día de la expiación. Usted puede constatar en Levítico 16, del 29 al 31, y Levítico 23, 27, Números 29, 7, Jeremías 36, 6. Se realizaban muchos ayunos en ocasiones especiales. ¿Por qué? Por transgresiones, ¿verdad? Por fallas del pueblo. O para alejar calamidades experimentadas o inminentes, para que no se presentasen, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, cuando le profetizaron a Nínive que iba a ser destruida. ¿Qué hizo el pueblo? Hizo duelo, hizo ayuno. Y Jehová perdonó a Nínive en esa ocasión, ¿verdad? Bueno, puede ver usted citas acerca de este tipo de ayunos en 1 de Samuel 7:6, Jeremías 36:9, 1 de Reyes 21:9, entre otros. Ok, el ayuno era expresión de dolor, ¿verdad? Aflicción, decíamos, ¿verdad? Duelo, de dolor. Y esto lo puede ver usted en 2 de Samuel 1:12. También penitencia, expresión de penitencia en 1 de Samuel 7:6 y 2 de Reyes 21:27. Bueno, también se practicaba en señal de humillación, lo vemos en Esdras 8:21. Otras veces se ayunaba para asegurar la guía y la ayuda de Dios, en Éxodo 34:28, Deuteronomios 9:9 también nos habla de esto. Algunos llegaron a pensar, y aquí está lo grave del asunto, fíjese bien, que no nos vaya a pasar. Algunos del pueblo de Dios en aquel tiempo llegaron a pensar que el ayuno automáticamente permitía al hombre ser escuchado por Dios. Fíjese. Entonces, contra esto clamaron enfáticamente los profetas, de que no era así la cosa, ¿verdad? No porque ayunara la persona ya era una garantía al 100% de que iba a ser escuchado por Dios. No, Dios pide otras cosas que aquí en este estudio vamos a estar viendo. Bien, entonces los profetas clamaron enfáticamente, ¿verdad?, respecto a este pensamiento de aquellos hombres, indicando que sin una conducta recta, repito, sin una conducta recta y una vida limpia, el ayuno era en vano. Dice qué importante. Mientras ellos pensaban que con el ayuno era una garantía de que iban a ser escuchados por Dios, aquí los profetas están diciendo otra cosa, ¿verdad? Y usted puede ver esto en Jeremías 58, del 5 al 12, Jeremías 14, 11 y 12, y Zacarías 7:3. Ok, demandan una actitud interna, fíjese, bien, demandaban estos profetas, sí, en su mensaje, demandaban una actitud interna más que externa. O sea, interna, de allá donde está el corazón, ¿verdad? Donde parten los sentimientos. Eso demandaban los profetas, obviamente indicados por Dios, ¿verdad? Entonces, una actitud interna más que externa, de sincera tristeza por el pecado y la desobediencia, así como de arrepentimiento y adoración a Dios. Todas estas cosas es en lo que Dios se fija, ¿verdad? No tanto en la mera práctica así de la abstinencia, del ayuno. No, tiene que ir acompañada por todo esto. Si no, decíamos ahorita, el ayuno es en vano. En vano. Muy bien. Entramos al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas y el primero aquí lo tenemos. Es el ayuno hecho por costumbre, basado en Zacarías 7 del 1 al 7, que es la parte que se leyó. Y aquí tenemos el versículo 1, dice: aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Muy bien. Entonces, el 4º año del rey Darío, dice,
fue en el año 518 antes de Cristo. La reconstrucción del templo había avanzado ya. Se habían construido nuevas casas en Jerusalén y los rastros de la destrucción ya casi habían desaparecido. Bueno, iba bien la cosa, la reconstrucción por todas las partes, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. Muy bien. Y el versículo 2 dice: cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Bueno, implorar el favor de Jehová, dice, ¿verdad? O sea, los ciudadanos de Betel comisionaron a un grupo de personas, estamos viendo aquí, ¿verdad?, para que fueran a Jerusalén con el propósito de pedir bendición de Dios y de preguntar sobre la validez de ciertos ayunos nacionales. Aquí está, ¿verdad? Ciertos ayunos nacionales. Habíamos dicho que Moisés había indicado un solo ayuno, el de la expiación, pero bueno, aquí ya había una como que costumbre, ¿verdad?, por ayunar unas 4 veces al año, así de rigor. Claro, más las extraordinarias cuando hay fallas, cuando hay pecado, ¿verdad? Muy bien. Versículo 3 dice: y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Fíjese bien, dice como hemos hecho ya algunos años, abstinencia. Es ahí, puede ser sinónimo de ayuno. O lloraremos también, esa aflicción, ese ayuno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿debo hacer duelo en el mes quinto y ayunar? Era la pregunta, ¿verdad? En nuestro calendario equivalía aquí a julio, nuestros meses de julio y agosto. Y así referencia al aniversario de la destrucción del templo. El aniversario de la destrucción del templo, ¿verdad? Había un duelo ahí, se afligían y ayunaban. Aquí lo puede constatar en Jeremías 52, versículos 12 y 13. Los enviados preguntaban si a la luz de la situación económica del momento se debía seguir con dicha práctica, dado también lo avanzado de la construcción del templo. Entonces, aquí era un duelo por la destrucción del templo, pero aquí en este momento ya estaba avanzada la reconstrucción del templo. Zacarías enfatiza la importancia de las actitudes en cuanto al ayuno, más que los motivos para hacerlo. Aquí empieza lo importante, digamos, o lo más sobresaliente de este asunto, ¿verdad? Dice, Zacarías enfatiza la importancia de las actitudes, ¿verdad? Eso ahí está. ¿Con qué actitud o qué actitud tomas cuando ayunas? El corazón, cómo está la situación con Dios, ¿verdad? Si estamos viviendo bajo su voluntad, en obediencia. Eso es bien importante. Versículo 5 dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Que vemos aquí como un reclamo, ¿verdad? Un reclamo de Dios. ¿Habéis ayunado para mí? ¿Por qué lo dirá? Bueno, con esta pregunta retórica, ¿habéis ayunado para mí? El profeta afirma que la observancia del ayuno por parte del pueblo en el pasado había sido simplemente una práctica externa, ¿verdad? Por dentro estaban, podremos decir, muy manchados, muy mal actitud para con Dios, no poniendo su mirada en Dios y en sus requerimientos, en sus leyes, en sus estatutos, ¿verdad? En sus mandamientos. No, era meramente una actividad externa. Ayunaban, bueno, era como una costumbre, una tradición,
pero no se hacían un análisis interior, ¿verdad? De qué había de cambiar, sus actitudes, sus prácticas, para evitar caer en pecado. Entonces, versículo 6 dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Bueno, sigue, ¿verdad? Sigue el reclamo aquí en este versículo. Dice, ¿acaso no coméis y bebéis para vosotros mismos? Bueno, en sus fiestas como en sus ayunos, era manifiesta su perspectiva egocéntrica de este pueblo. Egocéntrica. Ya fuera en una práctica o en la otra. Exhibían su vacía pretensión de justicia propia y la propia satisfacción que experimentaban. Fíjese bien, a su manera de pensar, según ellos, eran justos, ¿verdad? Según lo que estamos observando. No se fijaban en lo que Dios les pedía, les demandaba. No. Entonces, tanto en las fiestas como en los ayunos, su concentración estaba en la comida y la bebida, ¿verdad? Y no en Dios y en la adoración a Él. Por eso decíamos hace ratito aquí, unos momentos antes, tenían una perspectiva egocéntrica. Lo hacían para ellos mismos, ¿verdad? Muy bien. Versículo 7 dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Bueno, no son estas las palabras, dice, ¿verdad? Ahí, el ayuno del 5º y 7º mes no era algo que Dios había ordenado. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Por qué tenían que molestarse acerca de algo que Dios no había ordenado? Cuando eran tan rebeldes a lo que Él sí había ordenado explícitamente, una y otra vez, ¿verdad? Por medio de los profetas, antes del exilio, antes de que el imperio babilónico se los llevara como esclavos. Es mucho mejor obedecer a Dios. Es lo que se nos está remarcando aquí, ¿verdad? En este estudio. Es mucho mejor obedecer a Dios que amontonar innumerables ayunos. Usted puede ver esto, comparar esto que estamos diciendo en Isaías 58, del 1 al 9. El pecado era la causa del ayuno de ellos. Si abandonaban el pecado, los ayunos dejarían de ser necesarios. Pero si abandonaban el pecado, ¿verdad? Eso es lo importante. Zacarías 1:4, Jeremías 22:21, para que usted profundice más en esto. Entonces, la adoración que Dios reclama implica una conducta recta. Una conducta recta y un corazón puro. Ahí está la clave del asunto, ¿verdad? Una conducta recta delante de Dios y un corazón puro. Eso exige la adoración que le debemos de dar a Dios. Una conducta recta y un corazón puro. Dios rechaza a aquellos que le adoran o ayunan para servir sus propios fines, que son egocéntricos, ¿verdad? La persona piadosa y que agrada al Altísimo se mantiene atenta a la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? Para poder vivir en su voluntad necesitamos todos permanecer atentos a la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? No lo podemos saber si no atendemos su palabra. Aún cuando esta, o sea, la palabra, no le sea agradable o le reclame una rectificación. Hey, vas mal, tienes que girar 90 grados o tienes que girar 180 grados. Y que nosotros creíamos que íbamos bien.
¿verdad? A lo mejor no nos parece, pero lo sabio, verdaderamente sabio, es atender y obedecer la palabra de Dios. Muy bien, entramos al subtema 2, el ayuno que Dios quiere. Zacarías 7 del 8 al 12, y aquí tenemos el versículo 8 y 9. Dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Aquí está lo que Dios quiere, ¿verdad? Juzgad conforme a la verdad, practicad la bondad y la misericordia, dice ahí, ¿verdad? Son instrucciones claras y específicas sobre cómo se puede agradar a Dios, cómo debemos agradar a Dios. Los anteriores profetas se habían unido todos ellos en sus mensajes en favor de la justicia práctica en la vida diaria. La justicia práctica en la vida diaria. Dios se deleita en la apropiada administración de esta, ¿verdad? ¿De quién? De la justicia práctica. Así es. La misericordia y la compasión entre hermanos. Importantísimo. La misericordia y la compasión entre hermanos. Deleita en el corazón del Señor, que es infinitamente misericordioso, ¿verdad? Ya en nuestras vidas nos ha quedado constancia, ¿verdad? Yo creo a todos ustedes y a mí, de que Dios ha tenido infinita misericordia para con nosotros, muchas veces. Así es. Bien, entonces entramos al 10 y dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Bueno, aquí está siguiendo las demandas que Dios quiere, ¿verdad? No extorsionéis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense en su corazón mal contra su hermano. ¿Qué vemos aquí? Bueno, Dios fue y es el protector de los necesitados y menos afortunados. Entonces, más aún, Él ha prometido su ayuda a estos y su venganza contra quien los maltrate. Así es, hay que tener cuidado, ¿verdad? El resentimiento y el odio en el corazón contra un hermano están claramente prohibidos. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? La religión sin piedad, fíjese bien, la religión sin piedad es inútil y es una burla. La religión sin piedad. Versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Aquí está el pueblo, ¿verdad? El pueblo fallándole a Dios. No quisieron escuchar. Esta declaración es una síntesis de la constante actitud del pueblo de Dios a través de los siglos de ministerio de los profetas. Un pueblo testarudo, ¿verdad? Podríamos decir. Al predicar los profetas la fe, el amor y la justicia, no quisieron escuchar, dice aquí. Y esto puede ver más usted en Jeremías 11:10, Jeremías 17:23 y Hechos 7:57. Versículo 12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjese bien, pusieron su corazón como diamante, uno de los minerales más duros que hay sobre la tierra. Así pusieron su corazón este pueblo. Endurecieron su corazón en grande manera. Por tanto vino como consecuencia el enojo de parte de Dios. El verdadero ayuno, el que agrada a Dios, es... ¿Cuál cree que es el verdadero ayuno que agrada a Dios? Bueno, el trato justo con los demás.
con las otras personas que nos rodean. Además, la justicia y el amor al prójimo, importantísimo. Eso es mucho mejor que los ayunos y más ayunos que pueda ofrecer el cristiano. Santiago 1:27. Subtema 3, los resultados del verdadero ayuno. Zacarías 8 del 18 al 23 y aquí tenemos los versículos 18 y 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Y en festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Muy bien. Estos versículos son una respuesta directa a la pregunta de Zacarías 7:3. ¿Cuál es la pregunta de Zacarías 7:3? ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿O ayunaremos en el mes quinto? ¿O nos afligiremos? La afirmación nos alerta en el sentido que, a menos que nuestra adoración al Señor sea reflejada en un cambio de conducta, nuestra adoración expresada en el ayuno nunca llegará a ser una celebración que agrada a Dios. Hay una gran condición que estamos mencionando entonces, ¿verdad? Así es. A menos que nuestra adoración al Señor sea reflejada en un cambio de conducta. Ocasión de gozo, alegría y buenas festividades, dice aquí al final, ¿verdad? Ya que el templo de Jerusalén estaba siendo restaurado, ya habíamos dicho, ¿verdad? La tristeza del pueblo de Dios se volvería en alegría, en gozo. Por ello no sería ya más tiempo de ayuno y aflicción, no, sino de festividad y celebración gozosa a Dios, ¿verdad? Isaías 12:1, puede usted checarlo. Versículos 20 al 22. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Un mensaje profético, un mensaje de porvenir, ¿verdad? A futuro. Una profecía tenemos aquí. Muy bien. Entonces, el verdadero ayuno, el de la celebración piadosa, proveniente de corazones puros y dedicados a Dios, suscita un interés universal por Dios de Israel. Fíjese bien, aquí está, lo estamos leyendo, un interés universal por Dios, ese Dios de Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Muy bien. Vendrán a buscar al Señor e implorar su favor. Lo puede leer en Salmo 67, en Isaías 2:3, en Isaías 63. Las naciones anhelarán conocer, aquí lo estamos viendo también, anhelarán conocer las bendiciones que Israel tendrá en su hora de avivamiento espiritual y de retorno al Señor. Qué importante, ¿verdad? Tiene que darse eso, avivamiento espiritual y retorno hacia el Señor, hacia Dios. Muy bien. Versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aquí está, ¿verdad? Un tiempo mesiánico que va a venir. Un día no muy lejano se va a dar todo esto. Entonces dice, dejadnos ir con vosotros aquí, ¿verdad? Expresa el eufórico sentir en la era mesiánica. Puede usted leer Isaías 45:14b.
Cuando muchos pueblos han de ir a adorar a Dios en Jerusalén. Fíjese bien, muchos pueblos irán a adorar a Dios en Jerusalén. Es decir, en la Jerusalén espiritual, avivada, ¿verdad? Reencontrada con su Dios, con nuestro Dios. En la iglesia cristiana, la iglesia victoriosa del Señor. Muy bien. ¿Qué podemos aterrizar de este estudio? Bueno, tenemos 3 puntos para aplicar. Número 1, al ayunar debemos estar seguros de que las motivaciones no sean egoístas. Fíjese bien, esto qué importante, ¿verdad? El ayuno debe ir acompañado de una actitud recta delante de Dios. Un corazón limpio y dispuesto a la obediencia del Señor. Esa palabra es una palabra clave. Obediencia, obediencia, obediencia. 3 veces, vale la pena repetirla, ¿verdad? Al Señor. Número 2, la adoración genuina es la que está dirigida a Dios. A Dios. No a tradiciones humanas. ¿Habremos de llorar en el mes 5, en el mes 7, en el mes 10? Decían, ¿verdad? El pueblo hebreo. Lo importante es una adoración genuina que está dirigida a Dios y no a tradiciones humanas. Punto 3. Adorar a Dios debe ser el primer objetivo de quien ayuna. Ahí está. El primer objetivo de quien ayuna, ¿cuál es? Adorar a Dios. Adorarle a Él en espíritu y en verdad, como dice su palabra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estábamos diciendo en el versículo 23, ¿verdad? En el versículo 23, que muchos pueblos han de ir a adorar a Dios en aquel día, ¿verdad? Muchos pueblos. En esa segunda venida del Mesías. En aquella Jerusalén espiritual, decíamos, ¿verdad? En la iglesia cristiana, en la iglesia victoriosa del Señor. Bueno, y aquí lo importante es preguntarle si usted es miembro de esa iglesia victoriosa, de esa iglesia cristiana, ¿verdad? Para que forme parte de los adoradores del pueblo de Dios, adoradores de Dios. Si es así, perfecto, le felicito. Si no, déjeme decirle que es importantísimo, sería lo más importante que usted haga en toda su vida si se convierte en un hijo de Dios para que le pueda adorar en aquel tiempo, ¿verdad? Y desde ahorita. Es tan sencillo, pero tan importante la forma de hacerlo. Tan solo 3 o 4 pasitos, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Reconocer que es pecador ante Dios con un corazón sincero. Y pedirle perdón a Dios por todos esos pecados, ¿verdad? Después, abrirle la puerta de su corazón a Cristo para que entre como Señor y como Salvador de su alma. Y listo, con esto usted puede contarse con el que está incluido en el pueblo de Dios y va a ser merecedor en aquel tiempo de estar listo para esa segunda venida de Cristo, estar preparado porque Él viene por nosotros, viene por su iglesia. Decíamos, esta iglesia cristiana, esta iglesia victoriosa del Señor. Él viene por ella. Entonces, si hizo esto, perfecto. Ya nada más le queda tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Le invito a atender la palabra de Dios, la Biblia. Dios le dará sabiduría si usted pone un esfuerzo de su parte y atiende su palabra.
claro, tratar de reunirse en una iglesia evangélica, ¿verdad? Importantísimo para el crecimiento espiritual. Aquí abajo le dejamos un folleto con más información de esto último que le hemos dicho. Véalo y atiéndalo. Será sin duda lo más importante que usted hará en toda su vida, si no lo ha hecho aún. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar por así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que bendigas a cada persona que lo ha atendido y cada persona que lo atenderá en los tiempos venideros, mi Dios. Sé con cada uno de ellos, bendice cada persona, bendice tu iglesia y permítenos seguir activos en tu obra, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, toma control de todo nuestro ser. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima, Dios les bendiga.